Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablando Claro. Mi nombre es Diana Carolina Herrera y los estaré acompañando en esta emisión. El día de hoy analizaremos dos medios visuales a través del asesoramiento de dos importantes invitadas que nos acompañan en la noche de hoy. Doctora Laura Valencia, buenas noches. Diana, buenas noches. Gracias por la invitación. Doctora Silvia Guevara, buenas noches. Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Entremos en materia. Doctora Laura Valencia, su análisis acerca de la película Yo Soy Sam de la directora Jessie Nelson y el cortometraje Cuerdas del director Pedro Solís, ¿cuál sería? Bueno, Diana, la intención comunicativa de la película Yo Soy Sam es hablar acerca de la inclusión, de la importancia de entender y aceptar que existe la diversidad no solo cultural, sino también en las personas, que si se quiere una sociedad más justa, es necesario aprender a respetar y valorar esas diferencias para que cada persona tenga las mismas posibilidades y oportunidades. Pero también es importante rescatar un mensaje y es que no se trata solamente del protagonista y su condición de discapacidad, también las personas que están en su entorno, la percepción inicial que tienen y luego del desarrollo del contenido, cómo cambia esa percepción, porque ya conocen a la persona, conocen la situación. Muy buen complemento, Diana. Ahora bien, hablemos del mensaje que deja el video Cuerdas, que es un formato mucho más animado y corto, en el cual sus personajes principales son niños, sinónimos de inocencia y bondad. Pues por un lado muestra el sufrimiento de uno de los protagonistas que sufre de parálisis cerebral, por otra parte muestra el rechazo de los niños hacia él y por último muestra la generosidad de una niña que lo acepta tal cual es. Sí, totalmente. Creo que un mensaje también importante que nos deja este cortometraje es que la forma en cómo se maneja el contexto de los niños toca muchísimo más el corazón del espectador. Hace mucha referencia a evitar las etiquetas, a dejar a un lado la indiferencia, a conocer un poco más la situación y la persona, a aceptar esas diferencias y esa diversidad y a ser de pronto un poco más amistosos, bondadosos, esa vocación de apoyo que de pronto se ha ido perdiendo mucho en el tiempo. Estoy de acuerdo contigo, Diana. Muchas gracias, doctora Laura. Doctora Silvia, ¿cuál es su aporte para este análisis del día? Bueno, cambiando un poco el tema del mensaje que dejan los dispositivos, voy a hablar de las semejanzas que hay entre ellos. Aunque son dispositivos totalmente independientes, buscan que el espectador sea capaz de sensibilizarse y de crear una reflexión frente a estas situaciones que se presentan en el diario vivir de muchas personas. Estos dispositivos también muestran cómo los niños tienen la capacidad de ser incluyentes con las personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad, y esto es algo que se debería tener en cuenta siempre, que ser incluyentes no significa que todos tengamos que ser iguales, sino que se deben aceptar a los demás con las diferencias que se tienen. Perfecto, es decir que ambos dispositivos, independiente del contexto, el tipo de medio audiovisual, tienen sus semejanzas el uno con el otro. Bueno, como la idea de esta sesión es analizar precisamente desde los diferentes enfoques, vamos a pedirle a un fiel televidente que nos acompañe en la noche de hoy y obviamente nos brinde su aporte. Señor director, por favor, contáctenos con un fiel televidente. Bienvenida, ¿quién nos acompaña en la noche de hoy? Laura Parra, Diana. Señora Laura, muy buenas noches. ¿Es usted fiel televidente de nuestro programa? Sí, señora, no me pierdo ninguno de estos programas. Perfecto. Señora Laura, ¿cuál es su aporte para este análisis del día? Diana, yo encuentro diferencias. Hablar de inclusión no solo significa que una sola persona genere el cambio, que todos los individuos deben ser iguales o que si se tiene una vocación de buen samaritano, el mundo será un lugar mejor. También es entender que una sociedad incluyente y participativa es aquella donde los padres y adultos deben sembrar en los niños el amor y respeto para el prójimo. Por su parte, los gobiernos deben establecer leyes que favorezcan en todo sentido a la población
sin importar sus diferencias y donde existan lugares, condiciones y profesionales que estén en la capacidad de atender las necesidades especiales. No se trata solo de hablar y discutir acerca de la importancia de una sociedad más justa e incluyente, es necesario tomar conciencia y llevar a cabo acciones que en verdad muestren el amor y apoyo que se puede dar hacia otros. Perfecto. Es decir, y para sintetizar un poco lo que mencionan las tres, los dos dispositivos hablan de la inclusión, de la aceptación de la diversidad, de ser un poco más bondadosos, compañeristas, amigables, aceptar precisamente esas diferencias, pero también digamos que a esos dispositivos les falta involucrar un poco más a la sociedad, a los padres desde el momento en que sus hijos empiezan su proceso formativo y adicional las políticas gubernamentales que hoy en día deberían favorecer mucho más a esa población en condición de discapacidad. Creo que sintetizo la información del día. ¿Están de acuerdo? Sí, De señora. acuerdo contigo, Diana. Bueno, como ustedes bien saben, el tiempo en televisión es oro. Señora Laura, muchas gracias por ser fiel televidente de nuestro programa. Doctora Laura, doctora Silvia, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlas en otra próxima emisión. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Gracias a gracias, ti, Diana. Diana. Chao, chao.